En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. ¿Cómo está usted, psicóloga Iris Espinosa? Bienvenida al programa. Denis, ¿cómo está? Mucho gusto. Un gusto tenerla por aquí. Nos encanta estar pues ahora, el primer domingo, aquí con todo el público y como... Feliz año, antes que nada. Feliz año. Que tenga un lindo año 2023. Gracias. Espero mejor que el que ha pasado. Siempre será mejor. Y ante todo, algo clave que acabas de mencionar, Denis, y es el hecho de tratar de comprender. Esas son palabras mágicas que nos permiten muchas veces ver la vida de una manera más integrada. Que eso Así es. Falta. Es que la vida es un permanente ejercicio de comprendernos. Así es. O comprender las cosas que pasan, ¿no es verdad? Muy bien. Entonces, ahora respondamos a las preguntas que he formulado, que son algunas de las que desarrollaremos. ¿Qué podemos decir del señor López Obrador? Después vamos a hablar de Castillo al final como plato de fondo. ¿Ya? A ver, cuénteme, ¿qué tiene que pasar con la personalidad para que uno niegue lo evidente? Bueno, eso es algo muy importante. Eso es algo que justamente nos toca como profesionales trabajar en el día a día, tanto como familias como con organizaciones, porque no es solamente un tema de política, es un tema de seres humanos ante todo. Lo que hay que entender es algo que se llama percepción, ¿sí? La percepción de cada ser de alguna manera ya viene un poquito precondicionada por algo que se llama la genética. Por ejemplo, como tú bien sabes, los animales ya están precondicionados de alguna manera a ver una tonalidad de colores que no necesariamente es la nuestra, a escuchar ciertos sonidos. El perro escucha más que nosotros. Voy a poner un ejemplo para entender qué es la percepción. Cuando ustedes se han dado cuenta cuando llegan a sus casas, su mascota, su perrito, 1 o 2 cuadras antes ya sabe que ustedes están llegando. Entonces, ¿qué sucede? Él tiene el oído mucho más agudo, ¿no es cierto? Entonces, para uno es, ¿qué le pasó a este perrito? Se volvió loco. Pero cuando uno comprende que tiene una percepción más aguda auditiva, entiende ese comportamiento. De manera similar, en el largo espectro del ser humano, hay personas que tienen percepciones muy diferenciadas a las nuestras. Voy a dar un ejemplo muy concreto que es muy polémico para la gente. El tema, por ejemplo, de lo que llamamos la monogamia. La monogamia es obviamente algo oficial en países occidentales, pero hay otros países donde lo que predomina y es oficial es la poligamia. Desde el punto de los países vista, árabes. Claro, desde nuestro punto de vista... Un que tiene un harén de 8 o 10 mujeres, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, sí. Y hasta que no entendemos cuál es el origen de la poligamia, hasta que no lo analicemos antropológicamente, para nosotros ellos están mal. Entonces, un punto importante de vista planteado aquí es lo siguiente. ¿Qué queremos? Queremos un tema de comprensión que nos lleve a integrar. Podemos mantener las diferencias, Denis, o sea, las diferencias se pueden mantener, pero lo que hay que entender es por qué el otro ve una cosa tan diferente. Y el punto es justamente así es. Tu percepción y la formación y los elementos y estímulos que has tenido en la familia y a nivel cultural. Hablando de percepción, a ver, vamos a detenernos ahí. Me parece interesante, la percepción. Cómo veo yo las cosas o cómo interpreto una determinada cosa. Pero resulta que aquí hay un componente. Yo no puedo creer que el señor López Obrador o el señor Petro realmente no sepan lo que ha pasado en el Perú. Porque para eso tiene un embajador aquí en el Perú, que imagino que lo mínimo que puede hacer es contarle la verdad de las cosas que están pasando en nuestro país. Entonces, estos señores, a sabiendas, defienden una idea con el propósito de generalizar, distorsionar, manipular o transmitirle a su mundo y a sus influenciados de que debe percibirse así eso que ha pasado en el Perú. No de la forma que ha pasado en el Perú, sino de la forma que nos conviene que se perciba. Y está dando resultados, ¿eh? Porque en Guatemala ya han dicho que efectivamente el señor Castillo ha sido la víctima de todo esto. Claro, pero hay una... ¿Qué ocurre entonces cuando hay ese compromiso también? Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Que es un tema de percepciones. O sea, para muchos la reforma agraria fue el gran error y para otros la reforma agraria fue un gran acierto. Y a lo largo del tiempo es que uno va dilucidando que
esa decisión tuvo elementos asertivos y tuvo elementos que no fueron bien llevados. Entonces, cuando y como que los hubo, efectivamente. Claro, es que hubo de ambas cosas, ¿no? Y solo es en el tiempo que a veces 100 o 200 años después podremos decir, oye, eso estuvo bien, pero con unos ajustes hubiera estado mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta coyuntura política? Hay una situación cuya raíz no es un tema perceptual, es un tema de valores y principios. Porque lo que hay que entender es que cuando uno de alguna manera es una autoridad y tiene un manejo de poder, o uno piensa en su beneficio o uno piensa en el beneficio de la mayoría. Claro, Iris, pero esto también tendría que ver mucho con la inmoralidad. Porque hay que ser inmoral para, ¿no?, negar una realidad a sabiendas. También está en el campo de la inmoralidad y la ética. Denis, ¿sabías tú que el ladrón, por ejemplo, no se considera moral? En las investigaciones que se han hecho y han entrevistado a 50 asesinos que no son enfermos mentales, y cuando les preguntan ya al final de sus vidas, ¿usted sabe que dañó? La respuesta es no, yo no he dañado, solo me he defendido. Entonces volvemos a un tema de percepción. Impresionante. Normalmente y en promedio, las personas que roban, que mienten, que traicionan, etcétera, no consideran estar dañando, consideran seguir su propia moral. Quiero dar un par de ejemplos para que se entienda, porque la comprensión nos ayuda a superar el odio y los rencores. Y para estar sanos, pues no tenemos que tener odio y rencores. Eso es importante. Te doy dos ejemplos bien concretos. Cuando una persona roba, no considera que le está quitando a alguien algo que no le pertenece. Tiene una filosofía previa, una forma de pensamiento que dice, el mundo está dividido en dos, los vivos y los tontos, y yo soy de los vivos. Y el mundo está hecho así y los tontos están hechos para que se les quite. Desde el punto de vista del ladrón, él no es amoral, él no es malo, él simplemente está ubicado en una gama, porque hace una analogía mal entendida de la naturaleza diciendo existen los depredadores y los que son depredados, lo cual es un error. ¿De dónde viene ese error en la forma de pensamiento, llamémoslo así, del ladrón? De una equívoca interpretación de la información científica. Entonces, ¿qué sucede? La moral de un ser humano se va ampliando en la medida que tiene mayor documentación. Porque la toma de decisiones y hasta la moralidad es un tema más que del sentimiento de la ignorancia. Y es por eso que por ignorancia, en una época tuvimos esclavos, hasta el gobierno de Ramón Castilla. Correcto. Es la ignorancia, pero no podemos decir de pronto que Simón Bolívar o San Martín fueron amorales porque hubo una permisividad, hubo una coyuntura política. Claro, y tampoco podríamos decir que López Obrador o Petro son ignorantes. No son ignorantes. Defienden un proyecto, una idea para confundir a una población que los sigue, ¿no es cierto? Que los sigue a ellos y que en el ámbito internacional están interesados efectivamente, ¿no?, de defender la causa de Castillo. Pero es indefendible todo lo que ha pasado. Mira, es indefendible el nazismo, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso. Claro. Es indefendible. Sin embargo, hay neonazistas. O sea, es indefendible la posición de un Benito Mussolini. Claro que sí, o sea, por es dictadores. indefendible, obviamente, la posición de un Idi Amin, ¿no? De Uganda. O sea, son posiciones diferentes. Sin embargo, cuando tú haces el estudio de la forma de pensamiento de estos de personalidades, lo que uno descubre es que la acción que tuvieron se basa y tiene raíz muy profunda en la falta de integración del conocimiento. O sea, por ejemplo, Adolfo Hitler tenía una idea de la superioridad de la raza blanca. Ojo, idea que algunos todavía mantienen. Sí. Entonces, ahí viene un punto. El problema no está tanto en la idea que tiene, sino en la imposición de ese punto de vista y la extensión de un gobierno basado en una idea que además en esa época él consideró fundamentada científicamente. Ahora, yo he escuchado a gente en pleno siglo XXI decir, pero Iris, en parte tenía razón porque la gente blanca es superior. Son puntos de vista. Es el punto de vista. Ahora, ¿hay o no un membrete, un calificativo, algo que los defina a López Obrador, a Petro, a la canciller de Chile o a Evo Morales? ¿Hay algo que los defina desde el punto de vista, ¿no?, del psicoanálisis? Hay algo que define justamente a toda persona que en sus acciones no ha integrado, y es lo siguiente: se llama personalidades en proceso de aprendizaje. Pero te quiero decir una cosa, ese proceso de aprendizaje es de todos. Es del que está bien abajo en el error y es del que está arriba también. Te digo esto ¿por qué? Porque si lo que queremos comentar es la unión, o sea, es importante comprender que desde el asesino
hasta el santo varón y hasta el líder espiritual, todos estamos en proceso. Sí, no, pero eso es la teoría. Hablo concretamente de estos personajes. Claro. Podemos asignarle un título, por ejemplo, a alguien que camina por las calles tirando piedras sin sentido, ¿no? Se le dice loco, está loco. ¿A estos señores se le puede decir algo así? No. Desde el punto de vista psicológico, no. ¿Qué cosa se le puede llamar a alguien que confunde la taza con botella? O cosas así. Que tiene una percepción por fuera del rango del promedio. O que está fuera de sí, entonces. No, porque te voy a explicar. Entonces ¿qué le podemos decir? Albert Einstein tenía una percepción de que la luz era curva, percepción que era totalmente diferente. En su momento fue llamado equívoco. Así es, igual que Sócrates. Igual que Cristóbal Colón. Entonces, en este sentido, ahí viene un punto, ¿no? Cuando los líderes, cuando las personas que tienen autoridad, cuando las personas que gobiernan un pueblo no integran el sentido de la espiritualidad con el tema del gobierno, es allí donde vienen los problemas. O pierden la percepción de una realidad. Hay una percepción equívoca, ¿por qué? Porque ya la percepción se centra más en un tema político y de poder y se olvida lo más importante, lo que yo siempre he dicho. No debería existir un líder en ninguna parte del mundo que antes de sus 30 años no hubiera hecho un voluntariado social, porque ahí es donde usted descubre si alguien quiere servir o no. Pero de pronto una persona aparece y de pronto, imprevistamente, le viene un amor por el pueblo, es difícil, aunque existe. Pero en general, yo siempre digo, y lo digo públicamente, cualquier persona que aspire a un gobierno pequeño o grande, de una concejalía, de un país, lo primero, un sentido de servicio auténtico al ser humano, porque entonces ahí viene el tema de la guía. Entonces, la percepción que él tenga se debe ajustar a lo fundamental. Un líder, un presidente, un ministro es un servidor del pueblo. Ahora una cosa, ¿estos señores están enfermos de alguna manera? No considero que estén enfermos en un sentido psiquiátrico. Sí, considero básicamente que tienen un enfoque ideológico en el cual están convencidos y defienden. Enfoque ideológico puede tenerlo, puede tenerlo un líder espiritual. Por supuesto. Enfoque ideológico también tenía Benito Juárez. Claro, así es, Benito Juárez, para hablar de un mexicano. Claro. Pero entonces su enfoque político, podemos decir que distorsiona. Yo te diría que el enfoque humano, el enfoque actual político de nuestros políticos en general, y hablo de los políticos en general, ha olvidado incluir lo humano. Correcto. Hablemos entonces de la gente radical de izquierda, ¿no? Los comunistas. ¿Qué podemos hablar de ese enfoque? Bueno, lo primero es... Porque ellos están en ese ámbito, Ya, a ver, yo ahí sí quisiera decir algo muy importante. Con frecuencia en muchos chats de amistades escucho palabras, en fin, hacia la izquierda o hacia la derecha. Y yo siempre me pregunto, ¿es que las personas que tienen una opinión conocen realmente toda la ideología que sustenta cualquier punto de vista? Sí. O sea, realmente hay un conocimiento, porque la idea que se tiene normalmente de las posiciones políticas está más basada en la información de la información de la información que en un estudio. Entonces, para poder hablar de un comunismo, de una derecha, de una izquierda, lo primero que hay que hablar en todo caso son de las conceptos ideológicos. Pero se tiene que tomar en cuenta las conductas, ¿no?, constantes. ¿Por qué la gente de izquierda, los comunistas, los socialistas, los radicales, tienen una conducta, ¿no?, permanente, una tendencia, ¿no?, en este caso, a mentir, a distorsionar para sacar provecho de una realidad? Bueno, eso tiene que estar dentro de un acápite. No, perdón. Tiene que estar en un estudio, porque... El tema de la mentira no es producto de una tendencia política. El tema de la mentira es un tema muy humano. Pero ¿por qué ellos, por ejemplo, el caso de Castillo? Detengámonos ahora en Pedro Castillo. No, detengámonos en el caso de cualquier persona que miente. Sí. O sea, no de Castillo, porque yo podría llamar una lista de personalidades que mienten. ¿No? En el caso de la madre, el padre que miente, el jefe que miente y que dice te voy a pagar y no te paga, y incluidos políticos. El que miente es por las siguientes razones. Un beneficio personal, no quiere quedar mal,
quiere obtener algo que desea y que sabe, quiere evadir una responsabilidad, quiere figurar. O sea, hay diversos motivos. Entonces, ¿qué sucede? La mentira no es una característica de izquierda, derecha, ultraizquierda, socialismo. Claro. Pero estamos hablando... La mentira es una característica del ser humano, del ser humano como tal. Claro. Pero estamos hablando aquí de personas concretas. Sí, ahí estamos. Porque en este momento es el turno del señor Castillo. Claro, lo que sucede... A ver, ¿qué análisis le ha hecho a Castillo? ¿Qué me lo puede decir? Yo lo que puedo decir es lo siguiente. Castillo es normal, exactamente igual que un vendedor que camina. El primer punto que te digo, y que yo lo digo siempre con sinceridad, para opinar de un ser humano hay que conocer. Conocer no solamente es haberlo conocido. Yo no estoy de acuerdo en, miro una foto y digo esto, mira, he leído la biografía de alguien y voy a opinar. No, porque el conocimiento de un ser humano es un proceso de investigación. Correcto. ¿Cuántos de nosotros nos conocemos realmente? ¿Usted no se ha descubierto alguna vez 20 años después haciendo algo? Claro, entonces, claro, pero por los hechos, hemos tenido dos años... de conductas. Un ser humano no se puede evaluar solo de los hechos. Entonces evaluemos a cualquier madre de familia que le miente 2 años a sus hijos. Podemos ponerlos en la misma. Pero evaluemos a Castillo concretamente. ¿Qué le sugiere Castillo? Yo lo que sugiero... Como persona, ya no como psicóloga. Un punto importante en el tema del liderazgo es lo siguiente: la documentación científica. Eso es fundamental, la documentación científica, porque con una documentación científica unida a un sentido de lo más importante del ser humano, que es ayudarlo a su evolución, se toman buenas decisiones. Entonces yo no hago o no pongo un presupuesto en una pista porque voy a beneficiar económicamente, o yo no voy a un tema minero porque voy a trabajar. Pero no estamos evaluando el trabajo político, estoy evaluando a la persona, la personalidad de Castillo. Pero me acaba de decir, hay un trabajo, ¿cómo puedo disociar el trabajo de la persona? Es como decir, evalúeme a este ingeniero, pero no tome en cuenta sus puentes, es parte de... Es decir, como persona y lo que ha ofrecido como gobernante y sobre todo su conducta frente a la justicia. Yo voy a evaluar la conducta de cualquier ser humano porque no me gusta hablar y no hablo nunca de personalidades en particular por una razón muy sencilla. Un ser es un universo y los seres se les va conociendo en el tiempo. Y sé por un tema histórico que usualmente se suele hablar de las personas con desconocimiento. Claro. Entonces, no se trata de hacer un análisis, psicológico. Entonces, hablemos de la percepción. Porque estamos entonces llevando a lo siguiente. Estamos diciendo, él es el problema. No, señores, desde mi punto de vista, el problema no es un político, ni 2 políticos, ni 5 miembros del Pacto Andino, ni 3 presidentes. El problema es... Entonces, el problema es el pueblo peruano. El problema somos todos. ¿Por qué? Porque el criterio con que se elige un gobernante es producto del nivel de cultura que tiene un pueblo. Entonces ahí viene un punto importante. Cultiva tu pueblo para que tu pueblo cultamente tenga criterios para elegir. Entonces, hay un sabio vamos que dice, llegando a unas conclusiones interesantes. Por supuesto, porque justamente... O sea, Castillo es producto de un pueblo. Cada pueblo... Y lo repito, tiene el gobierno que se merece. Y eso es para el mundo entero. O sea, Castillo es el gobernante que se merece el pueblo peruano. Por supuesto, por una razón. A ver. Porque cuando nosotros elegimos un gobernante, generalmente elegimos en función a nuestros intereses. Es decir, bueno, yo soy del área de banca, me conviene esto. O yo soy del área de profesor, me va a subir el sueldo. Pero en lugar de pensar en qué medida la propuesta de dicho gobernante está hecha en función de la integración de un pueblo. Correcto. Somos sensibles a los discursos más sentimentales, como por ejemplo, señoras y señores, estas pobres mujeres, nosotros... No, los discursos deben ser hechos en función de un plan de trabajo que incluya elementos de estudio. Correcto. No tanto apelar al sentimiento. Entonces, educa al pueblo y el pueblo tendrá una decisión en ese sentido. Entonces, a nuestro pueblo le falta mayor educación, le falta cultura política. No lo tiene. Yo diría cultura entendida como visión de vida, no tanto cultura política. Acuérdate que... No, pero cultura política también, para saber cómo elegir, a quién elegir y conocer cómo es tu país, cómo está organizado, conocer tu constitución, tus normas, tus leyes. También falta conocer eso. Te quiero hacer una pregunta. Tenemos, y discúlpame, acá un celular. Pregunto yo, ¿quién puede opinar mejor sobre el celular? ¿Solamente un especialista de la compañía? ¿Solamente una persona que hizo el diseño? ¿Un artista? ¿Un psicólogo? ¿Un antropólogo? ¿Un sociólogo? Todos pueden opinar en realidad, dependiendo de su percepción. Exactamente, todos pueden opinar. Pero ahí viene un punto importante.
¿Quién opina mejor? ¿El especialista o el que tiene visión multidisciplinaria? El que tiene visión. Y más bien el de visión multidisciplinaria le dice al especialista, mira, arréglame este tornillo. Entonces aquí viene un punto. Es importante que nuestros líderes tengan visión multidisciplinaria. No es un tema de política. Claro, ese es un tema amplísimo, amplísimo para tratar. Es un tema realmente. Ya, para terminar, una pregunta final. Cuéntame. El nivel intelectual del señor Castillo, ¿qué te ha sugerido durante estos años? Yo veo una persona normal. Yo no veo una persona con un problema fronterizo ni con síndrome. No, hablo del nivel intelectual, no estoy hablando como persona. Estoy hablando de su intelecto. Yo no veo una persona con síndrome, yo veo una persona normal. Sí. Y hay una razón por la que fehacientemente sustento. ¿Cómo podría haber estado en la universidad y haber hecho estudios superiores si tuviera una inteligencia fronteriza? Sí. Hubiera sido casi imposible. Me remito en todo caso a los hechos. O sea, no tengo que ser un especialista. ¿Y su discurso? ¿Qué te parece el discurso que tiene él? Me parece el discurso de un hombre que de pronto no ha tomado factores que se deben tomar en cuenta, que los líderes deben tomar en cuenta. Y es el factor... O sea, que no se preparó para ser gobernante. Él mismo lo reconoció y dijo, no estoy capacitado para ser presidente. Lo que pasa es que te quiero decir... A ver, ¿cómo evaluamos eso? ¿Y cuántas de las personas que realmente... No hablemos en función de los demás. Hablemos de él. ¿Cómo debemos tomar cuando le dijo al periodista mexicano... Yo en realidad no estoy capacitado para gobernar? Me parece un acto de humildad, porque el reconocimiento es un acto de humildad. Eso lo quiero yo. El reconocimiento es un acto de humildad. Ya. O sea, el reconocer un límite no es una vergüenza. O sea, yo puedo reconocer en ese momento que no sé de contabilidad. No hay vergüenza. Un acto de humildad. Es un acto de humildad. Ya. Y durante sus días de gobierno, ¿mostró humildad? Yo pienso que cuando las personas están en situaciones críticas, muestran comportamientos que a veces no hemos visto. He visto gente muy tranquila que cuando entra en celos, agarra y golpea. He visto gente muy proba que en un momento que han tocado algo sensible a su patrimonio, bueno, pues hasta han entrado en la violencia. Pienso que no es un tema, y lo remarco, exclusivo de una persona. Pienso que cualquier ser humano en situaciones de crisis. Pero un punto importante que sí yo quisiera transmitir a la población peruana es el siguiente. Ahora que comenzamos el 2023, pues no nos quedemos en el pasado. Así es. O sea, no nos quedemos en el pasado porque el pasado ya pasó. Veamos hacia adelante. Entonces, construyamos una sociedad integrada. Y señores, nunca vamos a integrarnos si no sabemos aprovechar los potenciales aún de la gente equivocada. Correcto. No podríamos reintegrar gente que ha robado, ha mentido, estafado, si no fuéramos capaces. Queda pendiente un tema para una próxima oportunidad. Vamos a hablar del odio. ¿Por qué tanto odio en el Perú? ¿Por qué tanto odio? Ese es un tema de fondo que lo trataremos más adelante. Exacto. Muchas gracias, Iris. Infinitamente. Gracias por venir y feliz año. Feliz año, muchas gracias. Muy bien. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley.